Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa de entrevista con aquí en Canal Enfermero. Hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad como es la llamada viruela del mono. Es que si no habíamos tenido suficiente con enfrentarnos a la pandemia de COVID-19, pues ahora nos llega esta nueva infección que quizá no llenaría tantas horas de televisión y radio, tantas páginas de periódicos si no fuese precisamente pues, porque hemos atravesado toda la crisis del coronavirus. Pero bueno, quien nos lo va a aclarar es sin duda nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Rosa Sancho. Rosa Sancho es enfermera y es la responsable de vacunas en la Subdirección de Salud Pública de Guipúzcoa. De hecho, también es la secretaria del Comité Asesor de Vacunas de Euskadi y también es muy conocida por ser la vicepresidenta, entre las enfermeras muy conocida porque es la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC. Bueno, sin más vamos a conectar con ella, que nos espera al otro lado de la pantalla desde San Sebastián, de esa ciudad maravillosa. Rosa Sancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Canal Enfermero. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este estupendo canal. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio, por contextualizar el tema que nos ocupa. Por si a alguien no le queda claro, ¿qué es la viruela del mono y por qué ha dado el salto en humanos? Porque se trataba de una zoonosis, ¿no?, que era de ratas y de ardillas y tal, da el salto al mono y nos lo encontramos en humanos, que es algo que también pasa de vez en cuando, pero que no sé si sería tan llamativo si no fuese por el contexto de paranoia epidemiológica en el que nos encontramos. Efectivamente, como tú bien dices, esto se explica por el contexto en el que estamos. En otro momento, pues seguramente hubiese pasado desapercibido. Esto es una infección producida por un virus, ¿no?, de una familia de los poxvirus que se da, pues bueno, fundamentalmente en primates y demás. Y como pasa con otras infecciones, pues esas infecciones a veces saltan de los animales a los humanos. Fundamentalmente está localizada en África, ¿no?, sobre todo en África Central. Es una zona endémica donde desde los años 70 está habiendo brotes. Hay dos líneas de esos virus en África. Digamos que el que causa, bueno, el más leve y menos transmisible es el de África Occidental, que sería el que, bueno, se encuentra en nuestro medio. ¿Por qué se producen esos saltos? Bueno, pues como digo, suele ser habitual que, sobre todo en países donde hay muchísimo contacto directo con los animales, haya infecciones que pasen al humano, ¿no? Y como digo, pues bueno, en África se daba. ¿Cómo llega a otros países? Pues bueno, eso también se explica con el mundo global en el que vivimos, en el cual, pues bueno, cualquier persona puede estar en cualquier parte del mundo. Y en este caso, pues bueno, por dos vías. Por un lado, se han producido, de hecho, en Estados Unidos ya a principios de los 2000 hubo algún brote relacionado con importación de algún animal procedente de África, que luego ha infectado a otros animales. Y también por el contacto humano, ¿no? Es decir, personas que entran en contacto con personas infectadas en África y que, bueno, vuelven luego a su país y de esa manera, pues bueno, se transmite. También hay que situar esto en que, bueno, no se trata de una enfermedad muy transmisible. Es necesario un contacto muy estrecho, muy íntimo, para que esto se produzca. Pero como digo, esto y esta expectación, pues hay que explicarla en esta, digamos, entre comillas, paranoia todavía en la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Claro, porque comentabas al hilo de esto, saltos entre especies es algo que ocurre con muchos virus. La gripe lo hemos visto mil veces, la gripe porcina, la gripe aviar, y luego hay veces pues, que se da salto en humanos. Y ya bueno, en el pasado hemos visto que sí que algunas han alcanzado una importante dimensión, pero luego tampoco ha habido una especie de reproducción en mortalidad de los humanos, pero que esto es algo cotidiano. Para que la gente está como muy nerviosa, ¿no? ¿Qué le diríamos a la población, a los profesionales, para que le transmitan a la población y que no venga la gente histérica a las consultas? Bueno, pues lo primero es tranquilidad. Esto se trata de un brote que de momento, bueno, pues está localizado sobre todo, pues bueno, en determinados contextos. Brotes como este de otros virus los hemos tenido. Por estas vías o con este tipo de poblaciones también hemos tenido y por lo tanto en este momento no hay que alarmarse. En este momento hay que pensar que es un brote que se está intentando controlar como se hace habitualmente con los brotes, fundamentalmente identificación de los casos
y de los contactos estrechos, que es la forma de poder cortar la cadena de transmisión. Por lo tanto, hay que olvidarse de la pandemia, es decir, esto bueno, no tiene ni muchísimo menos nada que ver con lo que sucedió con la pandemia. Luego, por lo tanto, hay que tranquilizarse y hay que retomar los temas en su justa medida. Por lo tanto, brote en este momento localizado en un grupo concreto y se están poniendo todas las medidas de control de este brote y se está haciendo el seguimiento para ver cómo evoluciona. Por lo tanto, transmitir también a nuestros pacientes tranquilidad. Y lo que sí que es importante es identificar, ¿no?, si alguien ha podido estar en contacto con un posible caso. Eso es lo más importante, ¿eh? Y a partir de ahí, la vigilancia de ver si aparecen determinados síntomas que nos pueden hacer sospechar que pueda tratarse de un caso de este virus. Interesante, mencionas los síntomas y es verdad que hay gente que irá a las consultas de primaria, por ejemplo, pues con lesiones cutáneas y sospeche que puede ser esto. ¿Y qué le podemos decir a las enfermeras? ¿Cómo abordar el tema y saber si es un caso real? Si aparece alguien pues con determinada sintomatología y un poco nervioso, ¿cómo tiene que actuar la enfermera? Bueno, lo primero es identificar cuál es la sintomatología. Bueno, tiene un inicio bastante inespecífico, fiebre, dolor de cabeza, ¿no?, dolor muscular, y luego aparición de esas exantemas, vesiculitas. Una enfermera que se encuentre con una posible lesión vesicular, bueno, pues lo primero, como pasa con cualquier tipo de lesión, es tener la protección suficiente, el EPI suficiente para el manejo de esa lesión. Y después es bueno, la identificación sobre todo de ver qué posibles, si ha podido estar en contacto con alguna persona, si ha podido tener alguna, en principio, relación íntima de riesgo que nos pueda situar esa lesión si puede ser compatible o no con este virus. Como digo, suelen ser, pues bueno, lesiones tipo vesículas que según van evolucionando, bueno, pues pueden ir luego ya convirtiéndose en costras hasta que se caen, como pasa con otras enfermedades exantemáticas como puede ser la varicela. Entonces, lo primero es eso, intentar identificar el contexto epidemiológico, si ha podido tener contacto con alguna de esas situaciones y muy importante también la protección del propio personal de usar las medidas de barrera de protección individual. Se está hablando estos días también en los medios y el Ministerio también ha hablado, de las consejerías, de las vacunas contra la viruela, que bueno, ya sabemos que, porque también he leído por ahí, que no sé si me puedes confirmar, de algún epidemiólogo y algún microbiólogo, pues que antes, cuando todos teníamos la vacuna contra la viruela, cuando la enfermedad no estaba erradicada, pues también te protegía contra estas variedades animales. Pero ¿crees necesario que España se compren vacunas para tener un reservorio contra esto, o es un poco exceso de celo por parte de las autoridades sanitarias? ¿Qué opinas como experta en vacunas? Bueno, en este momento la única vacuna autorizada en Europa es una vacuna que no es exactamente la misma vacuna que había antes de la viruela, es un virus derivado, Ankara, que sí que se ha mostrado, hay que tener en cuenta también que es una vacuna que se ha utilizado muy limitadamente y por lo tanto los datos que hay son limitados. Y parece que sí que tiene una protección frente a infección, pero cuando se administra muy pronto. Lo que sí que es verdad que tiene también una protección frente a posible enfermedad grave que pueda causar el virus. ¿Es necesario tener vacunas? Bueno, en principio en este momento todavía no sabemos cómo va a evolucionar el brote, pero tener algunas dosis disponibles no está mal, porque si se decide que puedan ser útiles a la hora de poder controlar los contactos estrechos, bueno, pues nunca está de más tener algunas dosis. Ahora todavía es pronto para poder saber si van a ser necesarias más dosis o no, porque como digo, de momento se está barajando la posibilidad de poder vacunar a esos contactos para limitar el brote. Pero, como digo, el efecto de la vacuna en limitar el brote es importante siempre que se administre muy tempranamente, lo cual quiere decir que hay que identificar muy pronto
a esos contactos estrechos. Entonces, tener algunas dosis creo que está bien, porque en un momento determinado tener esa disponibilidad, pero siempre para un uso de momento limitado, porque como digo es un brote, nada más. Bueno, pues nos quedamos con esa idea y recalcamos lo que has dicho durante toda la entrevista, que es más importante identificar los contactos estrechos para rápidamente cerrar el círculo y que no se expanda más la infección, y que tranquilidad a la población y a los profesionales, pues que sepan cómo actuar, como has explicado en la pregunta anterior. Nos hemos quedado sin tiempo, Rosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista para hablar de este tema que es del que está hablando todo el mundo y que probablemente, si todo va como dices, pronto sea sustituido por cualquier otro asunto de actualidad, esperemos no relacionado con enfermedades ni con la salud, que ya tenemos una buena dosis a las espaldas. Y nada más, y a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, entrevistas, informativos, documentales, reportajes, todo en vuestra televisión a golpe de clic. Nada más por nuestra parte y un abrazo fuerte a todos. Adiós.